vamos a terminar con la serie de cómo Dios nos habla. Entonces, esta mañana vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 13. Today we're going to finish the series of how God speaks to us. And we're going to be in Acts, chapter 13. Si tienen su Biblia y ya están en el capítulo 13, vamos a leer juntos. So if you have your Bible, we're going to start in chapter 13, verse 1. El capítulo 13, versículo 1 dice, en la iglesia que estaban en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Maneán, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. So we're going to be reading out of Acts chapter 13 that says, now there were prophets and teachers at Antioch in the church that was there. Barnabas, Simon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. While they were serving the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set Barnabas apart for me for the work to which I have called them. Then, when they had fasted, prayed, and laid their hands on them, they sent them away. Dios, te damos gracias esta mañana que estás aquí con nosotros y te pedimos que nos ilumines la mente y que nos des la gracia para poder entender tu palabra, para enseñarte que estamos aquí con un corazón que nos va a ayudar a entender, para saber cómo entender tu palabra y poderla aplicarla en nuestra vida. Father, thank you that once again you have allowed us to gather here this morning, and I pray that you give us the understanding of your word, that you give us the discernment to have not only to understand it, but apply it to our lives. Entonces esta mañana, cuando estamos viendo, aquí hay tres cosas que quiero que realicemos. So in this verse, we have understood there are three things already that I want us to gather. Si se acuerdan, en la primera semana habíamos hablado cómo Dios habla por su palabra. En la segunda semana nos miramos que Dios habla también por medio de su Espíritu. La semana pasada hablamos que Dios usa nuestras circunstancias para dirigirnos el camino. If you remember, the first week we saw that God speaks through His Word. The second week we heard and we learned how He speaks to us through the Holy Spirit. And last week we learned that He uses our circumstances to guide us as we walk. Entonces, esta semana quiero que miremos, que nos enfoquemos y vemos cómo Dios usa a su iglesia para también comunicarse con nosotros. So this week we're going to see how God uses His church to communicate to us. Aún con todo eso que estamos viendo, también podemos a veces equivocarnos de la manera como interpretamos lo que Dios quiere. ¿Y qué pasa cuando interpretamos mal lo que sentimos? ¿Qué pasa cuando interpretamos mal nuestras circunstancias? Hoy quiero que miremos que Dios nunca diseñó que los creyentes discernieran su voz solos. As we've learned how God speaks to us, even with all of that, we can still misunderstand it. We can misunderstand how we feel and what happens when we misunderstand it. What happens when we don't understand our circumstances. So today, I want us to see that God never designed the believers to discern His voice alone. Alguna vez he estado manejando, yo era un camionero, me gustaba manejar camiones, ese era mi trabajo,
Y a veces tenía que ir a un lugar donde posiblemente yo pensaba que yo ya estado ahí. Y entonces decía, oh, ya yo sé a dónde voy a ir. Y empezaba a manejar. Y estaba conduciendo el camión y iba. Y después de unos 20, 30 minutos decía, oh, no estoy seguro a dónde voy. ¿Qué es lo primero que tenía que hacer? Cuando yo empecé, teníamos los mapas. Entonces tenía que estar leyendo el mapa para que me diera dirección a dónde iba a ir, a dónde iba a llegar, porque el problema era que pueda que la carretera se miraba familiar, pueda que la carretera se sentía como, oh, aquí he estado antes, pero si no estoy chequeando consistentemente el mapa, pueda que me pierda. Aunque voy caminando, tengo que tener confirmación a dónde voy. Back in the day when I was a truck driver, I used to go to many different places. And sometimes I thought, oh, I know where I'm going. So I'm going to start driving. I'm just going to start navigating my truck. And then after about 20 minutes or so, you're like, wait a minute. This does not look familiar. So what was my go-to? My atlas. I had to check my maps and make sure that I was going the right direction. Even though I was moving, I had to get confirmation that I was going in the right direction. Y eso es lo que vamos a ver hoy, porque leemos la palabra, sentimos algo en el corazón, las circunstancias empiezan a moverse y pensamos que sabemos lo que Dios está diciendo. Pero Dios nunca diseñó que su palabra fuera discernida solamente. We read the word. We feel something in our heart. Circumstances begin to move. And I think that I'm going in the right direction. I think I know what God is telling me. But God never intended for us to discern His word alone. Entonces, si miramos a este versículo, lo primero que quiero que miremos es que Dios nos diseñó para caminar en comunidad. So the first thing that I want us to see is that God designed us to walk in community. Miramos en el versículo 1, en la iglesia que estaba en Antioquía. Habían profetas y maestros. As we see here in verse number 1, it says, now there were prophets and teachers in Antioch, in the church, en la iglesia. Entonces ahí estamos viendo que habían profetas. ¿Qué es lo que es un profeta? Esos son los que Dios le dio la voz para hablarle a su iglesia. So the first thing that we see there is that there were prophets. So what are prophets? Those are the people that God gave the wisdom or gave the word to speak to his people. Where were they? In the church. ¿A dónde estaban esos profetas? En la iglesia. Si miramos después qué es lo que dice, que habían que maestros. And then the next thing that we see that there were teachers. Dios dio voces que explicaron la verdad. So then now we see that there were teachers, that God gave those voices to explain the truth. So you have the prophet that give you the word, and then you have the teachers that taught you the word. Tenemos ahí los profetas que Dios usó para hablarle a la gente, y después también tenemos a los maestros que le enseñó a la gente cómo interpretar la palabra dada a los profetas. So as we see there, there's a rhythm. There's a group of unity. Estamos viendo que hay un grupo que el ritmo de ello es, aquí está la palabra y aquí está la enseñanza de la palabra. So we see there that you have the group of guys that say, here's the word of God. And here are the guys that are explaining what the word of God means. Pero lo que quiero es que nos concentremos y nos enfoquemos es que a dónde estaban en la iglesia. But the one thing that I want us to keep in mind is that where are they? In the church. Es por eso que muchas veces me siento incómodo cuando hablo con gente que dice, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero no me gusta ir a la iglesia. That's why I find it uncomfortable sometimes when I speak with people that say, I believe in God, I believe in Jesus, but I don't like going to church. Because if I don't go to church, how am I going to receive the Word of God, and how am I going to get the teachings of the Word of God? Porque si no voy a la iglesia, entonces ¿cómo yo voy a recibir la palabra de Dios?
Y no solo recibir la palabra de Dios, pero cómo voy a recibir la enseñanza, la interpretación de la palabra de Dios. Tenemos que entender que eso pasa en conjunto uno al otro. Ahora me puede decir, oh, pastor, yo entiendo pero yo leo mi Biblia. Yo sé lo que me está diciendo. Tengo la revelación de Dios. Correcto. Pero de la misma manera que yo pensaba a dónde yo iba a ir, tenía que tener una confirmación por medio del mapa, y después del mapa tenía que llamar a la gente a donde el destino estaba para confirmar que lo que yo estaba leyendo en el mapa era correcto. Now you might be saying, well, pastor, I read the word and I understand what God has given me, and that's great. But what I want you to understand is just like my analogy when I was driving the truck. I thought I knew where I was going. I read the map that told me the direction, but I still needed confirmation from the person where I was going to head to say, hey, this is how I think I'm going to get there. Is that correct? I need a confirmation. And that is what we find ourselves. Y ahí es donde nos encontramos nosotros, necesitando la confirmación de lo que estamos entendiendo es correcto. And that's where we are today. That's where we find ourselves, needing confirmation of what we're understanding is correct. Without the confirmation, I'm not sure if I'm understanding correctly. Sin la confirmación de los profetas y los maestros, tengo duda que pueda que no estoy entendiendo correctamente lo que yo piense que estoy recibiendo. Y es por eso, eso es lo importante. Si de verdad queremos entender de Dios y queremos la sabiduría de Dios, tenemos que ir al lugar donde Dios da la palabra y enseña la palabra. If we want the truth and we want confirmation of the truth, we need to go to the place where the truth is given and the truth is explained. En la comunidad que miramos aquí, miramos que era una comunidad que estaba buscando juntos la dirección de Dios. Estamos leyendo que estaban haciendo ¿qué? Mientras estaban ministrando al Señor. The third thing of the first point that I want us to see is that there was a community that was seeking God's direction together. Together. If you see in verse 2, it talks about that they were together serving the Lord. Estaban todos de acuerdo que esta era la manera de cómo ellos iban a ministrar al Señor. No podemos pensar que estamos caminando en el cuerpo de Cristo, en el mismo propósito, si no estamos alineados con la iglesia. We can't say that we're walking together in the body of Christ if we're not aligned with the church. Because God just showed us how He uses the church to talk to His people. Porque estamos viendo que aquí estamos mirando cómo Dios usa a la iglesia para hablar a su gente. Porque la iglesia no es simplemente un lugar para reunirse. También es una comunidad espiritual. The church was not just simply a place to gather. It was also a spiritual community. Miramos aquí que cuando el Espíritu les habló y dice, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. We see here in verse 2 that says, while they were serving the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set Barnabas and Saul apart for me, for the work to which I have called them. Entonces estamos viendo que el Espíritu no fue a un individual. El Espíritu no le habló a dos personas. No, el Espíritu le habló a la congregación que estaba en la iglesia, trabajando unidos en comunidad junta. What we see is that the Spirit did not talk to one person. He did not talk to a couple of people. What did He do? He spoke to the church who was worshiping together, who was doing community together. It was one body.
And that is where they got their voice. That's where they heard the voice of the Holy Spirit. Entonces, por eso que miramos que ahí fue donde el Espíritu les habló. ¿Por qué? Porque estaban ministrando al Señor. Y esto demuestra que se enfocaron en la adoración. Cuando el Espíritu les habló, miramos qué fue lo que hicieron. En el versículo 3 dice, entonces después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. We see in verse 3, he says, then, after they heard from the Spirit, when the Holy Spirit said, they had fasted, prayed, and laid their hands on them, they sent them away. They had their confirmation. Tenían su confirmación. Después de que oraron, ayunaron y oraron. They fasted, they prayed, and they sent them. Entonces miramos que cuando cogen la confirmación, después que el Espíritu Santo habló, recibieron la palabra todos juntos. ¿Y qué es lo que hicieron? Se pusieron a orar. Se pusieron de acuerdo a estar en ayuno. When they heard from the Holy Spirit, they got together and they said, we need to pray. They got together and they understood and they all agreed that they were going to fast. To what? ¿Cuál fue la razón por qué ellos decidieron hacer eso? What was the reason that they decided to do that? Porque querían todos estar juntos en el pensamiento y el entendimiento que estaban recibiendo. Entonces se pusieron de acuerdo que todos ellos iban a ir a oración y a ayuno para recibir en realidad si estaban entendiendo bien lo que el Espíritu les estaba hablando. Pero lo que no hicieron fue irse solos a sus casas, hacer todo el mundo por su propia cuenta. No, se unieron más para entender en realidad la palabra. So what was the step? So they heard from the Spirit. What did they decide to do? They did not go on their way. They did not rush their decision. They did not go to their separate homes. They all came together and agreed, let's fast, let's pray, so we can have discernment to understand what it is that the Holy Spirit has given us. Es por eso que les digo que para recibir la palabra de Dios tenemos que estar juntos de acuerdo como el grupo, como el cuerpo de Cristo. No es decir, yo entiendo la Biblia. No es decir, yo comprendo la Biblia. Es decir, ¿estoy correcto en lo que estoy entendiendo? Déjame chequear con los demás que están en la iglesia. That's why we have to fellowship with each other in the church. Because there's a lot of times that we say, I understand what the Spirit is telling me. But let me confirm with the others to make sure that what I'm doing aligns with God. And that's why we have elders. That's why we have the teachers. And that's why we have the prophets. Y es por eso que miramos que al principio de todo lo que empieza es decir, habían profetas y maestros. And that's why it's interesting that this chapter starts with the very first thing that says what? There were prophets and teachers. We've talked about this before. When that chapter starts with a proclamation, it's important. Hemos leído antes y hemos explicado que cuando estamos viendo una proclamación de Dios, hay que poner atención a lo que está diciendo. Y es por eso que ese capítulo empieza con habían profetas y maestros. ¿Para qué? Para enseñarnos y educarnos. Y este día de hoy hay mucha gente que prefiere ir con su propio entendimiento de con la verdad. Unfortunately, we live in the world right now. There's a lot of people that are set to, I understand a lot better than to actually seek confirmation from the church. What would happen if I'm driving and I read my map and I think I know where I'm going, but I never get confirmation to where I'm going? What are the odds of me getting to the right place? If I don't know where I'm going, I'm not going to get to where I'm going. Sounds simple, but it's very profound. Cuando yo estaba manejando el camión, yo podía pensar, yo sé a dónde voy, estoy leyendo el mapa, yo sé a dónde voy a ir, yo sé a dónde está mi destino, pero si no tengo la confirmación de a dónde yo voy, ¿cómo voy a estar seguro que voy
al lugar correcto. Hay muchas, no sé ustedes, pero hay muchas veces que me dan una dirección a donde tengo que ir y llego a la dirección que me mandaron y es una dirección incorrecta. Ustedes que usan su carro para viajar, para ir a trabajar, tienen que saber exactamente a dónde van a ir para saber que llegaron al lugar correcto. Those of you that drive a car for a living or have to go to somewhere, you have to know exactly where you're going, otherwise you're not going to get there. That's why we need the confirmation. Miramos aquí que cuando el Espíritu Santo habló, ¿qué es lo que estaba haciendo la gente en ese momento? We see that when the Spirit spoke, what were they doing? I want you to notice something here, that the Spirit spoke in the context of the church seeking God together. Quiero que miremos algo importante, que el Espíritu habló en el contexto de la iglesia buscando a Dios unida. La iglesia, el cuerpo, buscando a Dios, todos unidos. The church, the body of Christ, was looking for the word of God together. And that's when they heard. El punto número 3 que quiero que miremos es que la iglesia participa en la misión de Dios. The third point that I want us to look is that the church participates in God's mission. The church. Si miramos en el versículo 3 que dice, entonces después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Qué significa eso? Que todos estaban de acuerdo que lo que habían oído del Espíritu Santo era correcto. Cuando oyeron la voz, no corrieron a hacer lo que pensaban que habían oído. Cuando escucharon de la palabra del Espíritu, no se fueron a la misión, sino que todos se juntaron para estar de acuerdo que todos habían escuchado lo correcto. So I want you to see that they were all together. They were seeking His word. They received the word. But what they did not do? They did not rush to go do what they thought they had heard. They all said, let's pray first. So if you read verse 3, it says, then when they had fasted, prayed, and laid their hands on them, they sent them away. So what did they do? They prayed, they fasted, so they can all come into an agreement, so they can all agree that what they had heard was the correct thing that they thought at first. So when you hear from God, and God's calling you on a mission, what are you supposed to do? You need to pray, you need to fast, and you need to be in unity with others that can discern what you're thinking is correct. Entonces estamos viendo que cuando Dios te habla y te manda un mensaje por medio del Espíritu, tenemos que hacer cosas. Orar, ayunar y asociarnos con otros cristianos, con otros del cuerpo, para verificar que lo que estamos pensando es correcto. ¿Por qué? Porque no toda palabra viene de Dios, aunque sea buena. Why do we have to do that? Because not every word comes from God. It might be good, but it may be from the enemy. Muchas veces el enemigo viene y te da una palabra que tiene intenciones buenas, pero que pueda que ser que está afuera de la voluntad de Dios en tu vida. Why do we have to do that, Pastor? There's a lot of times that the enemy comes to you and whispers something that it may be on the surface level good, but if it's out of the will of God, it's out of the will of God. And how am I going to know that? By fasting and praying and with my fellowship of other Christians. Entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta que es de verdad la palabra de Dios? Por oración, por ayunar y la congregación. Porque la verdad es esta.
Si Dios nos manda a hacer algo y es la palabra de Dios y estamos buscando confirmación por la palabra de Dios, ese trabajo no se va a desaparecer porque me tomé unos 2 días para pedir aclaración. Because the truth is that if God sends you on a mission, that mission is not going to go away because you take a day or two to pray and to fast and to make sure that what you're listening to and what you're hearing, it truly is from the Word of God. Estamos viendo aquí que cuando recibieron la palabra, no se apuraron, no corrieron a hacer la misión. Se concentraron a buscar la palabra. We see here that when they received the word from the Holy Spirit, they did not rush. They did not run to get the mission. They sent them. No, what they do, they took a second. Like the kids said nowadays, they took a beat. We're going to edit this part. They took a second to affirm that what they were listening to was the right word of God. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué tenemos que en realidad realizar o tener conciencia de lo que Dios nos está pidiendo? Porque muchas veces, por nuestra propia intención de hacer algo nuevo, algo bueno, nos metemos en problemas. There's a lot of times that even with us trying to do good, if we don't take time to realize whether or not God is speaking for us to do something, even though it's good, we can get in trouble. The success is not about whether or not I want to do something good. The success comes from the power that I get from Jesus when I'm doing His will. And when He calls me to do something, He empowers me to go do that something. But when I try to do it on my own, even if it's good, if it's on my own power, I am going to fail. El propósito es que cuando vamos a hacer algo que sea bueno, aunque tengamos una buena intención, el poder no viene de mí. El poder no viene de las intenciones mías. El poder viene es cuando yo estoy haciendo la voluntad de Jesús. Él me da el poder para hacer el trabajo que Él me mandó y la gloria se le da a Él. Pero si yo trato de hacer algo en mi propia habilidad, aunque sean buenas intenciones, si no tengo la voluntad de Dios, si no tengo el poder de Dios, no voy a hacer nada bueno. Porque el poder no viene de mí. Power doesn't come from me. Ahora, ¿cómo yo puedo, otra vez lo repito, cómo yo voy a saber si lo que estoy haciendo es correcto? How am I going to know if what I'm doing is correct? Esto es el propósito de esta serie. This is the purpose of this series. We read the Word. We listen to the Spirit. We work through our circumstances as He's guiding us. And then we get confirmation from the church. Therefore, I know that I'm aligned with what God is asking me to do. Y es por eso que hemos estado haciendo este estudio. Porque empezamos leyendo la palabra, estudiando la palabra de Dios. Aprendemos por medio del Espíritu cuando nos habla. Recibimos corrección por medio de las circunstancias. Y después de todo eso, tengo la claridad, tengo la confirmación de la iglesia que me dice, sí, estos son los pasos. No es solo uno o el otro, es todo en conjunción, trabajando juntos. It's not just because I read the Word. It's not just that I listen to the Spirit. It's not just that He's guiding me. No, it's everything together. Even though it's a 4-part series, it's a one message series. And this is how God speaks to us. We read the Word. The Spirit guides my understanding. He leads me through my walk. And then I get confirmation that what I'm doing is the right thing to do. Y es ahí la manera donde Dios completamente nos habla. Empezamos con la palabra. No podemos decir, voy a leer la palabra, pero no voy a escuchar al Espíritu. Voy a escuchar al Espíritu, pero no voy a hacer caso por mis circunstancias. Voy a hacer caso a mis circunstancias, pero no voy a la iglesia. No, esto puede que sea un mensaje de 4 semanas, pero es un solo mensaje que dice,
Este es el paso de medio por medio Dios nos está hablando. No podemos escuchar uno sin el otro. No podemos decir me gusta esto, pero no me gusta lo otro. Así no se trabaja. Hay muchas veces que pueda que me guste leer la Biblia, pero no me gusta lo que estoy oyendo. There's many times that I like to read the Word, but I do not like what I'm reading in the Word. ¿Y por qué no me gusta? Por la convicción que me está enseñando por medio del Espíritu que estoy haciendo algo malo. Why don't I like it? Because guess what? As I read, I get that conviction and the Spirit's telling me, showing me I'm doing something wrong. And sometimes we don't like that. Es ahí donde tenemos el poder de Dios. Hablando con un muchacho el otro día me dijo, nunca he sentido más gozo de lo que sentí dando alabanza como lo sentí ayer, me dice. ¿Por qué? Porque está alineado, leyendo la palabra, escuchando el Espíritu, dejando que las circunstancias le guíen el paso y asistiendo a la iglesia. You know, I was talking to somebody the other day. He was like, bro, pastor, I have never felt so much joy during worship. But why is that? Because he's been reading his Bible. He's been understanding the words, allowing the Spirit to guide him, using the circumstances to move him in the right direction, and he's embedded in church. So he has a direct line with what God is trying to do with him. Otherwise, one or the other won't work. Y es ahí donde tenemos que estar. Cuando todo se alinea perfectamente, la palabra, el Espíritu, las circunstancias, la iglesia, cuando todo está junto, es ahí donde sentimos no solo el poder de Dios, pero oímos su palabra. When we align with God through His Word, His Spirit, circumstances in the church, that is where not only do we feel His presence, but we hear His voice. La palabra de Dios, la voz de Dios, no es una palabra que viene con un parlante. No es dada por medio de mucha bulla. Es una palabra bien calladita. Y si no estamos alineados, no la vamos a poder oír. Y es por eso que muchas veces la gente me dice, pero no sé, no reconozco, no escucho su voz. Porque no estamos alineados a la voz. God's voice is not through a microphone. It's not through a loudspeaker. It's not through chaos. God's voice is very still. And if we're not aligned, we can't hear it. That's why I hear this all the time. Pastor, I can't hear his voice. I don't recognize his voice. The voice is still there, but the chaos is louder than his voice. That's why we have to be aligned. Dios puede hablarnos al corazón y lo hace todos los días. Pero muchas veces confirma su dirección cuando caminamos con otros creyentes. Porque la vida cristiana nunca fue diseñada para caminarla solamente. God can and does speak to your heart. But many times He confirms His direction when we walk with other believers. Because the Christian life was never designed to be walked alone. En Génesis, Dios creó al hombre, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dijo? No es bueno que el hombre esté solo. In Genesis, God created man.
And what did God say? It is not good for man to be alone. No dijo, no es bueno que Dios no esté solo por hoy o por mañana. Dijo que Dios, el hombre no esté solo. Y el mismo diseño que Él tuvo con Adán y Eva, lo tiene en este día. Para que no caminemos solo. Incluso cuando Jesucristo resucitó y dijo, yo les dejo a quién? A un ayudante para que les ayude a caminar. That same design that God had with Adam and Eve when he said that man should not be alone is still here today. Matter of fact, when Jesus resurrected and he went back to heaven, he said, I am going to leave, but I'm not leaving you alone. I'm leaving you a helper. Porque nunca fue diseñado para que camináramos solo. It was never designed for us to walk alone. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Una de las mentiras que el enemigo nos dice es, no confíes en nadie, no le digas tu problema a nadie, porque no te van a entender. ¿Por qué? Porque te quiere separar. Te quiere separar del cuerpo de Cristo, de la familia de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando estamos separados podemos ser engañados. What is the purpose of the enemy? To lie to you, to deceive you and say, don't trust anybody. Don't tell them your problems. Don't tell them about your stuff because they're going to judge you. They're not going to like you. So he wants to separate you. Why? Because he knows that if you're separated, he can destroy you. He can lie to you. He can deceive you. Pero si estás caminando con tu gente, cuando el enemigo te trata de mentir, tienes a otros cristianos que te van a hablar con la verdad y te van a soportar y te van a revelar la verdad. But when we walk with other Christians, you're going to feel reinforced. They're going to back you up. They're going to teach you. They're going to tell you the truth. La Biblia nos dice en 1 Corintios 10:13, pero nosotros, ¿dónde está? Ven para acá. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que se puedan resistirla. Al principio dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y es por 1 Corinthians 10:13. He says that no temptations has overcome you except which is common to man. So when you're going through something, the enemy is going to tell you, don't share with people because they won't understand you. He's trying to isolate you. Y aquí estamos viendo que dice la primera parte de ese versículo, dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Pero el enemigo te va a decir, no compartas esto porque no te van a entender. No compartas porque te van a juzgar. Porque está tratando de sacarte y separarte de lo que Dios, del grupo que Dios te ha mandado. No estás diseñado a caminar solo en este mundo. Pero el enemigo quiere engañarte y decirte lo contrario. We were never designed to walk alone in this life. But the enemy is trying to keep you separated so that he can pick you apart. Y es ahí el último paso de donde Dios usa la iglesia, el grupo unido para si uno tiene un mal entendimiento, es reforzado o es corregido por medio de sus profetas y de sus maestros.
We were never designed to walk alone. And this is why you need the church. So that when you have a word from God, you have the prophets and the teachers that can discern what's right and what's wrong. Estamos viendo cómo Dios, en conjunto de su manera, nos habla. Miramos que habla, nos enseña, y también tenemos la manera de estar seguros que tenemos confirmación si nos equivocamos. We're learning the methods that God uses to communicate. And we can rest assured to know that if we make a mistake or we're concerned with the understanding that we have, that we know how to get confirmation. So this morning, as we're getting ready to leave, I want us to think about how God is speaking to us. Are we picking and choosing how we hear Him? Or are we being obedient in every way? Entonces, esta mañana, cuando ya estamos listos para concluir este mensaje, quiero que nos pongamos a pensar, ¿estoy alineado con Dios? ¿Estoy recibiendo la palabra, escuchando por todas las maneras que Él ha diseñado que las escuche? ¿O estoy escogiendo partes que me convienen porque no quiero escuchar de las otras maneras? Porque ahí no está Dios. Because when I pick and choose, that's not where God is. Pongámonos de pies. Let's stand up. Esta mañana quiero que hagamos una pregunta. Con los ojos cerrados, quiero que nos pongamos a pensar, Señor, ¿estoy tratando de discernir tu voz solo o estoy caminando en la comunidad que tú diseñaste? As we're getting ready to walk out of this place this morning, I want to ask you for you to ask, Lord, am I trying to discern your voice alone, or am I walking in the community you designed for me? Gracias, Señor, te damos esta mañana que estás aquí con nosotros, que nos has dado el mapa y la enseñanza de cómo tú te comunicas con nosotros para estar seguros que cuando oímos tu voz, sabemos que es tu voz. Father, we just want to thank you that you have given us the roadmap of how you communicate with us so that we may be sure that we know it's your voice. Te pedimos, Señor, que nos ayudes esta semana a tener el entendimiento de reconocer si estamos alineados contigo por la manera que estamos caminando. Father, I pray this morning that you give us the discernment to know if we are walking in your spirit, understanding what you've given us, so that way we know how to walk. Te pido que nos protejas esta semana. Te pido que nos ayudes esta semana a entender una vez más de tu palabra, para poder regresar la semana que viene, para tener la confirmación de lo que estamos entendiendo es correcto. Father, I pray that you help us this week to discern what we're learning. And as we come back next week, that we can get that confirmation to know that what we're learning is true. En el nombre de Jesús, in Jesus' name.